Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otro de los cantantes que tenemos en el canal y que adoramos en el canal y que adoramos en el canal, a Juan Gabriel. Sí que es cierto que lo va a hacer con la banda El Recodo, que también la conocemos, ¿de acuerdo? Pero con Chayito Valdés. Pero como ha sido tan pedida esta canción, pues vamos a mirarla, vamos a verla y vamos a ver con qué nos sorprende estos dos maestros con esta banda. En fin, o sea, yo no sé lo que puede salir de aquí, cualquier cosa, ¿eh? También os lo digo que cualquier cosa, porque entre ellos dos, recordaros que por problemas de copyright y para no ser sancionados tenemos que parar el vídeo cada 7-10 segundos. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Aquí estoy las 24 horas del día, cuando puedo contestaros os contesto y que tenéis, pues tenéis una amiga. Tenéis una amiga aquí detrás de la pantallita donde me tenéis y donde sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Sobre todo, si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Si os gustan las reacciones honestas, sinceras, alegres, emocionales, no sé, reír, llorar, bailar, en fin, pasarlo bien, ¿de acuerdo? Pero sobre todo sinceridad. Sinceridad sobre todo. Sé que muchas veces pica un poco la sinceridad, porque hay mucha gente que no le gusta, que a lo mejor al cantante que le gusta, pues, y mira que no es malo, cuidado, que le diga que tiene la voz lineal. Pues no le gusta. ¿Qué queréis que os diga? Pero yo no lo puedo evitar, soy así de sincera, ¿verdad? Y pues claro, pues son cosas que yo voy notando por los años que llevo pues cantando, ¿no? Pues nada, dicho esto, vamos a empezar con la reacción de Juan Gabriel, con la banda El Recodo y con Chayito Valdés. Vamos a ver con qué nos sorprende. Pero vamos de lleno, ¿eh? Vamos de lleno. Julio, Mande. Ahora, es bien sabido que usted canta muy bonito, Julio. gracias. A ver, Vale. Vamos a escucharlo por primera vez, ¿eh? Ya os digo, ¿vale? Sí que es cierto que si queréis algún tema, lo podéis dejar en comentarios, ¿de acuerdo? Eso siempre a vuestra disposición, para lo que necesitéis. También os digo una cosa. Como ya sabéis, la mayoría de vosotros que me seguís en el canal soy súper sincera, ¿de acuerdo? O sea, yo si veo que, uy, ahí se ha ido un poco de tono, uy, ahí no sé qué, uy, ahí ha tenido que aguantar un poco más, yo lo casco, lo siento. Lo siento, soy así, lo siento, pues soy así y ya está, ¿qué le voy a hacer? No te vuelvas a cruzar en mi camino. Me das pena y lástima de verte. Bueno, es que es banda total, es banda el recodo. Es banda el recodo, literal, es banda el recodo. Muchas veces, fijaros una cosa, todas las bandas que tengo en el canal, todas son muy similares, porque todas son banda, ¿de acuerdo? Pero cada uno tiene su especialidad en la voz, ¿vale? Y hay muchos cantantes que cantan o muy nasal, de tuan, o cantan con una voz muy aguda, o cantan con una voz muy grave, pero todos no pierden la esencia de lo que es una banda, ¿no? Esos vientos, los instrumentos de viento me refiero, o sea, todos en general no pierden esa esencia, ¿no? De lo que es una banda en general, ¿no? Y tengo curiosidad de cómo se las apaña Juan Gabriel, que seguro que lo hará extraordinariamente bien con la banda El Recodo. Suplicándome que hoy vuelva contigo. Qué Es que, cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba. a ver, es cierto que no, o sea, que no tiene muchos tecnicismos en la voz, pero por lo que os comento, el género banda es un timbre de voz como que muy gritado, entre comillas, ¿vale? Tiene sus técnicas. Tiene sus técnicas, ¿vale? Pero es cierto que carecen de melismas, de vibratos. Muy poquitas veces he escuchado yo bandas en el canal que pudieran tener algo de eso, ¿no? Ojo, cuando lo tienen, lo digo. Y cuando no lo tienen, pues evidente lo digo también. Porque ya sabéis que yo todo lo casco. No me puedo callar y todo lo casco. Pero es un defecto o una virtud, no lo sé. Dejármelo en comentarios.
Dejármelo en comentarios si queréis que sea así de sincera o que, escúchame, que os regalo los oídos para tener más sub y no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema. Pero no, no soy así, no soy de esa clase de personas, ¿no? Mucho menos pedirte que regrese. ¡Ay, ay! Todo para arriba. Pero sí bien es cierto que ha hecho un pequeño vibrato, ¿vale? No la ha hecho tan lineal como de normal, ¿no? Como en la estrofa y eso. Pero sí, ha hecho un poquito de vibrato. La cara de Juan Gabriel. No me vuelvas a decir que tú me quieres. Órale, órale. Mentirosa, siempre mientes y vuelves a mentir como siempre. Es que Juan Gabriel tenía una forma muy peculiar de cantar y siempre lo voy a decir, Juan Gabriel era único. Juan Gabriel era único, ¿vale? Pero no era único simplemente por la forma de cantar, porque todo el mundo somos únicos a la forma de interpretar, de actuar. Todo el mundo no somos iguales que nadie, ¿vale? Todo el mundo es diferente al resto. Yo puedo caer mejor o peor, porque soy diferente al resto, evidentemente, y hay personas que pueden caer mejor o peor. Y no pasa nada. Pero Juan Gabriel tenía un ángel. Juan Gabriel tenía una voz muy poderosa. Y eso que realmente tampoco él se esforzaba mucho al cantar, cuidado. Él era mucho de espectáculo, era mucho él fue el primero, yo creo, en incursionar las lentejuelas a un hombre, ¿no? O sea, era algo fuera de su tiempo, Juan Gabriel, algo fuera de su tiempo. Pero ya os digo, o sea, referente a la voz, tampoco tengo mucho que destacar porque evidentemente lo conocemos en el canal hasta más no poder, lo conocemos en el canal. Entonces, claro, mucho tampoco puedo destacar en lo que es en su voz, ¿no? Pero evidentemente no quiere decir, cuidado, que no tenga nada en la voz, ¿vale? ¿Vale? O sea, tenemos muchísimas reacciones de Juan Gabriel, muchísimas. Me gusta muchísimo verlo en directo, ya no en Bellas Artes, ¿de acuerdo? Sino en programas de televisión, cómo actuaba con la gente, cómo interactuaba con la gente, cómo se acercaba al público. Todo eso me gusta más verlo así antes que en Bellas Artes, que fue conciertazo famosísimo, ¿no? Y sabemos lo que conlleva el estar ahí en Bellas Artes, ¿no? Que por cierto lo iré a visitar en octubre también. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Si me buscas es porque traigo lentes. Es que es genial, es que es genial, es genial, es Juan Gabriel. Él interpretaba las canciones, él cantaba las canciones, él hablaba las canciones, él era eso, era su esencia. Juan Gabriel era eso. Lo que digas me lo sé ya de memoria. Y ahora lárgate que ya no quiero verte. Te voy. ¿Os habéis dado cuenta? Interactúa mucho con el público, siempre lo hace Juan Gabriel. Eso le gusta, le encanta a Juan Gabriel, el interactuar con el público. Es especial, era especial Juan Gabriel. Voy a olvidar, te voy a olvidar. Bueno, aquí se ha olvidado de regular el micrófono, ¿verdad? O sea, porque me ha dejado sorda. Me ha dejado sorda totalmente. Qué duda cabe que tiene una voz extraordinaria, ¿verdad? Cuanto menos potencia. Luego, pues evidentemente lo que os digo es una voz lineal, pero es la típica de banda. Es la típica de banda, ¿no? Es lo que os comento también y lo que os he dicho antes. Cada cantante tiene sus tecnicismos y su manera de cantar, ¿de acuerdo? Si bien también es cierto, tenía que tener un poco más de conciencia a la hora de regular ese micrófono, ¿no? Porque a lo mejor puede ser también una cosa de que no se escuchen bien y ellos fuercen. Es una voz muy cerrada. Entonces, claro, puede ser por varias cosas, cuidado. Puede ser por varias cosas, que no se escuche, que tal, muchas cosas. Aunque me cueste la vida, ya que me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Uy, 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 tiene una voz ahí un poquillo ronquita, ¿eh? Tiene una voz ahí un poquillo ronca, como un raspy boy, como un ahí, tiene ahí una voz muy tal. Y veis una cosa, mira, los monitores, no sé si se apreciará.
Mirad, los monitores son esto que están aquí. Y espérate que no me cuadra. Estos negros, esos monitores están simplemente para los músicos. Pero es que ellos creo que no llevan monitores para escucharse, a no ser que lleven monitores de oído, ¿vale? Entonces, esos monitores lo único que hacen es pasar los sonidos. Puedes pasar por los monitores lo que quieras. Estarán pasando la voz de ellos seguro por los monitores. Los músicos tienen que seguir al cantante, no el cantante a los músicos. Cuidado, a no ser que sea como aquí en España, que es todo grabado y tú tienes que seguir la secuencia, ¿vale? pero de normal, ¿vale? De normal, los músicos tienen que seguir al cantante, siempre. Y te voy a olvidar. Yo te voy a olvidar. Ingrata. Tiene el mismo problema Juan Gabriel, pero yo creo que ya no es que sea el problema de ellos como tal. Es el problema del técnico de sonido, cuidado. El problema del técnico de sonido que creo que no está haciendo su labor. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste mucho llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar. Esos flips son típicos de él. Ese manejo de cantar cuando hace y aunque me cueste la vida, es otro ídolo que tenemos en el canal, ¿no? Y claro, muchas veces pues me pedís Juan Gabriel, me lo habéis pedido muchísimas veces Juan Gabriel, pero claro, todos los vídeos de Juan Gabriel no se pueden reaccionar. Entonces, pues hasta luego, güey. Hasta luego. es que actuaba mucho, es que... ¿Quieres que vuelva? Es que muchas veces, fijaros una cosa, me da la impresión de que Juan Gabriel sí tenía ese timbre de voz así como ronco, pero hay veces que me suena la voz muy limpia. Entonces yo creo que eso era un manejo de él, que él lo activaba cuando él le daba la gana. Activaba ese sonido de grunge, ese sonido rasposo, ¿no? Y la verdad es que le quedaba precioso, le quedaba súper bonito, es muy característico de él. ¿Dónde está mi Chayito? A saber. Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, lo ha hecho muy limpio. Que él tenía su forma de cantar y él era así, tal cual, literal. Y era un maestro y no va a salir jamás ninguno como él. ¿Para qué quieres hablarme? Qué bonito era. Esta tarde que está mi preciosa Chayito Valdés con nosotros de Sinaloa, la más Valdés de todos los sinaloenses. Chayito tiene que cantar por narices. O sea, Chayito tiene que cantar por narices. Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, si todo acabó. Ahí le ha salido también muy limpia la voz. Le ha salido muy, muy, muy limpia. Veis que Juan Gabriel no tiene la voz para nada lineal. Para nada. A ver, pásaselo a Chayito. Tiene que cantar. Chayito tiene que cantar. O sea, sí o sí. ¿Para qué quieres que vuelva? Es que, a ver, lo que os comento, Chayito no tenemos el placer de tenerla en el canal. Es la primera vez que la escucho. Encima aquí ya estaba mayorcita, pues... a ver, si os gusta Chayito, podemos ver y podemos mirar alguna canción de ella. O sea, no tengo problema, siempre en vivo. Hoy que apenas empieza la vida sin ti, estoy emocionada. ¡Ay! La cara de admiración, por favor, te lo pido, la cara de admiración que tenía Juan Gabriel. Cuidado, ¿eh? O sea, la cara de admiración a Chayito. Cuidado. Es espectacular. Un ser de luz. Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. Seguro que sí.
Aquí estaba mayorcita, Chayito estaba mayorcita. Seguro que fue una cantante excepcional. No tenemos el placer de tenerla en el canal. A la banda El Recodo, evidentemente sí, pero a Chayito no. Entonces sí que es cierto que cuando yo introduzco a alguien en el canal, pues me gusta un poquito saber más de esa persona, ¿no? Pero, bueno, me habéis pedido muchísimo este vídeo. Muchísimo, muchísimo. Ahora, Os digo una cosa y lo digo muy en serio. Como no tengo las vistas que tiene que tener este vídeo, pero los 3 primeros días no me sirven 3 meses. Los 3 primeros días, como no tenga las vistas que me exige YouTube, olvidaros ya de Juan Gabriel en el canal. Ya os lo digo. Es broma. Ya os lo digo, ¿vale? O sea, os lo digo de ya. Olvidaros de Juan Gabriel en el canal. Es broma. Literal, ¿vale? Vamos a seguir. No me quiero enfadar. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. la cara de emoción que tiene Juan Gabriel al ver a Chayito es espectacular. O sea, espectacular. La cara de emoción que me lleva. Espectacular. A ver, la voz de Chayito sí que es cierto que aquí estaba mayor. No estaba en todo su apogeo, evidentemente. No le puedo tampoco distinguir muchas cosas porque también he de reconocer que el sonido del vídeo no era bueno. Que es en vivo totalmente. Eso está claro. Eso está clarinete, ¿no? Está clarinete. ¿Y hoy qué quieres que vuelva? La cara de Juan ¿Ya Gabriel. para qué? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado también con eso porque tela. O sea, porque tela. Una mujer con eso, con esa edad, una mujer bueno, en fin, o sea, que cante así, cuidado. Cuidado con eso. Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Tiene un vibrato muy bonito, lo que pasa que evidentemente pues lo tiene sucio en el sentido de que pues que van pasando los años, de que es una mujer mayor, de que me transmite mucha dulzura, fijaros una cosa. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Mirar una cosa, y es que estaba sentada, por lo que veo, en silla de ruedas. No sé, porque ya os digo que es la primera vez que la tengo en el canal y no he reaccionado a ella antes. Y no sé exactamente qué le pasó porque estaba en silla de ruedas. Seguro que me lo dejáis en comentarios vosotros, que sabéis un poco más del tema de los cantantes, de los artistas de vuestro país, ¿vale? Yo me estoy informando gracias a vosotros. Yo sé las cosas que sé gracias a vosotros. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. ¡Te amo! ¡Alberto, te quiero! ¡Te amo! ¡Que Dios te bendiga siempre! ¡Qué bonita! Terminó, señores, terminó. Se me ha hecho corto. Se me ha hecho corto porque sí que es cierto que, bueno, la banda El Recodo seguía ahí, evidentemente. El cantante ha desaparecido, ¿vale? Eran tres artistas que han tenido su peso en oro en la época de la música. Chayito sí que es cierto que me habéis pedido Chayito en el canal. Me lo habéis pedido. No he encontrado ningún vídeo en vivo, ¿de acuerdo? Que se le escuche medianamente bien. Si sabéis de alguno, dejármelo en comentarios si queréis escucharla en el canal y si queréis que la escuche yo, dejadme en comentarios, por favor, algún link, repito, link para yo poderla reaccionar y para yo poderla ver, ¿de acuerdo? Si queréis más joven, pues más joven, si queréis más mayorcita, lo que queráis, ¿vale? Pero si queréis que la introduzca no tengo ningún tipo de problema. Juan Gabriel, lo conocemos en el canal perfectamente, sabemos cómo canta, sabemos cómo es con el público, sabemos cómo interactúa, cómo baila, cómo expresa, cómo lo vive, cómo lo hace vivir al público, lo sabemos cómo es. O sea, yo estoy aquí sobre todo para defender la buena música. Y bueno, El Recodo, la banda El Recodo, hemos hecho simplemente una reacción de ellos, que si queréis, pues seguimos reaccionando a ellos. Dejarme los links, repito, los links en vivo, en comentarios, y yo seguiré reaccionando a ellos, no tengo ningún tipo de problema. A vuestra disposición las 24 horas del día.
Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Ha sido un placer absoluto, aunque el sonido no estaba muy bien, ¿vale? Pero ha sido un placer absoluto estos tres grandes artistazos, Juan Gabriel, Banda El Recodo y Chayito, metidos en un mismo vídeo. Ha sido espectacular. O sea, sabemos que Chayito estaba ahí mayorcita, pero bueno, la mujer se ha defendido, pero bien, con esos vibratos, con esa voz sentada y es, o sea, excepcional. Desafortunadamente no la conocía en el canal, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Links aquí abajito. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Nos vemos en octubre en México. Chao.